Hallo, Achroiso y Galés con Marian Dui. Y en este video hoy vamos a ver cómo encontrar las raíces de los verbos en galés. Saber cuáles son las raíces es algo muy útil en galés, porque una vez que tenemos la raíz, podemos agregar las terminaciones para conjugar el verbo y así formar frases y oraciones en pasado, en futuro, en presente y también otras formas como el imperativo. Pero, ¿cómo encontramos la raíz en los verbos en galés y cómo son las raíces de los verbos irregulares? Muchos verbos en galés terminan en vocal. Terminan en una o dos vocales. Para encontrar la raíz de estos verbos, lo único que necesitamos hacer es quitar esa última vocal. Ya tenemos las raíces de estos verbos. Otros verbos en galés terminan en consonante. No hace falta cambiar nada con estos verbos. Ya están en su forma de la raíz. Estos son verbos regulares. Verbos irregulares. Verbos como arroz y cyrraedd tienen una H en la raíz. Otros verbos como rhedeg, cerdded, yfed y gweld terminan con eg o ed, eg o ed. Gweld antiguamente era gweled, entonces terminaba con ed. Ya hoy en día decimos gweld, pero sigue la misma regla. Con estos verbos quitamos esa parte. Otros verbos irregulares. Estos verbos también tienen un pequeño cambio en la raíz, que necesitamos saber antes de agregar las terminaciones. El verbo juarray no tiene ningún cambio, aunque termina con vocal. Estos son la mayoría de los verbos irregulares. Hay 4 verbos muy irregulares que no tienen una raíz en sí. Mynd, dod o dwad, cael y gwneud. No vamos a ver las conjugaciones de esos verbos en ese video. Sabemos que podemos formar oraciones y frases en diferentes tiempos verbales con 2 verbos auxiliares, gwneud y bod. Cuando usamos verbos auxiliares, los verbos gwneud y bod, no conjugamos el verbo. En galés podemos elegir entre esta forma larga o la forma corta. La forma corta es la forma donde conjugamos el verbo. Para conjugar el verbo necesitamos encontrar la raíz. ¿Cuáles son las terminaciones que podemos agregar a la raíz que acabamos de encontrar? Las terminaciones para el pasado son
Las terminaciones para el tiempo futuro son también se puede conjugar el verbo en presente, pero es algo muy formal. Y hoy en día solo usamos la forma larga con el verbo auxiliar bod. Las terminaciones para el imperativo, para vos, ti y usted o ustedes, he, son a y uj. Vamos a usar las terminaciones con las raíces. El pasado. Acá tenemos una mezcla de verbos regulares e irregulares. Primera persona, vi, gweithiais i. Ti, taclusais ti. Hi, ffoniodd hi. Fo, rhedodd o. Lucas, gwrandawodd Lucas. Y plant, dechreuodd y plant. Aunque plant, niños, es plural, acá lo usamos como nombre singular. Entonces necesita tercera persona. Odd. Dechreuodd y plant. Ni. Siaradon ni. Chi. Edrychoch chi. Nhw. Meddylion nhw. Combinamos las raíces de estos verbos con las terminaciones del futuro. Otra vez tenemos una mezcla de verbos irregulares y regulares. Primera persona, vi. Gweithiai. Ti. Taclusid. Hi. Arhosith hi. Fo. Rhedith o. Lucas. Gwrandawith Lucas. Y plant. Dechreuith y plant. Ni. Yfwn ni. Chi. Edrychwch chi. Nhw. Meddylian nhw. Combinamos ahora las terminaciones para el imperativo con estos verbos regulares e irregulares. El imperativo para he, usted o ustedes, agregamos uch. Siaradwch yn araf. Tacluswch yr ystafell. Peidiwch â phoeni. La terminación que necesitamos para ti, vos, es a. Rheda. Ffonia fi fory. Dechreuad i. Entonces, para encontrar la raíz del verbo en galés, cuando el verbo termina en consonante, no cambiamos nada al verbo. Verbos que terminan en vocales, quitamos la última vocal. Verbos que terminan con eg o ed, quitamos esa parte. Otros verbos irregulares que necesitamos aprender de memoria.
por ejemplo, dechrau gwrando, meddwl, tienen sus propios cambios en la raíz. Una vez que tenemos la raíz del verbo, agregamos la terminación que necesitamos. Da iawn. Diolch am wylio. Hwyl am y tro!